Muy buen día, bienvenidos a la actividad número 10 de la materia Fenómenos físicos en los procesos industriales 1. Hoy hablaremos sobre los principios de Pascal y de Arquímedes. Mi nombre es Montserrat Juárez y yo seré su presentadora. Como primer punto, hablaremos sobre quién fue Pascal y quién fue Arquímedes. Iniciaremos hablando de Blaise Pascal. Nació el 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand, Francia. Fue un niño prodigio educado por su padre, quien fue reclutador de impuestos en Rouen. Considerado el padre de las computadoras, fue mayormente conocido por el principio de Pascal, el triángulo de Pascal, el teorema de Pascal, entre otros. Sus áreas de estudio fueron las matemáticas, la física, la filosofía y la religión. Pascal fue un importante matemático que contribuyó a crear dos importantes áreas de investigación. Escribió un importante tratado sobre el tema de la geometría proyectiva a la edad de 16 años, y más tarde mantuvo correspondencia con Pierre de Fernand sobre la teoría de la probabilidad, influyendo fuertemente en el desarrollo de la economía y las ciencias sociales modernas. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de un trastorno depresivo y una experiencia religiosa profunda en 1654, Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología. En agosto 19 de 1662, París, Francia, por un inmenso dolor después de un tumor maligno en su estómago que se extendió al cerebro, fallece. Ahora hablaremos de Arquímedes. Arquímedes nació en el año 287 a.C. en la ciudad-estado Grecia de Siracusa, en la isla de Sicilia. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad, reconocido por los principios de Arquímedes, el tornillo de Arquímedes, hidrostática, las palancas, entre otros. Sus campos de estudio fueron las matemáticas, la física, la ingeniería, la astronomía y sus inventos. Fue un matemático e inventor griego, conocido por su trabajo sobre geometría y principalmente por su famoso principio de hidrostática. Fue enviado a Alejandría, Egipto, para recibir su educación. Sus principales intereses, además de las matemáticas y las ciencias, eran la política, la poesía, la astronomía, el arte y las tácticas militares. También es conocido por su papel estratégico en la Guerra Antigua y en el desarrollo de técnicas militares. Arquímedes vivió la mayor parte de su vida en Siracusa, en la isla de Sicilia, que por aquel entonces pertenecía a Grecia, y que finalmente sucumbió al asedio romano durante el transcurso de la Segunda Guerra Púnica en el año 212 a.C. Ya que conocemos un poco sobre la vida de estos científicos, ahora vamos a hablar sobre qué es el principio de Pascal. Debido a las características de los fluidos, es decir, los líquidos o los gases, es imposible aplicar presión en algún punto sobre ellos. Para esto es necesario que la fuerza se ejerza sobre una superficie. Esta fuerza se expresa como la fuerza por unidad de área, es decir, presión. El científico Pascal observó que al incrementar la presión aplicada en una superficie, esta misma presión aumentaría de la misma cantidad. A esto se le denomina principio de Pascal, que se enuncia de la siguiente forma: al ejercer una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo con su comportamiento cuando se ejerce una presión sobre ellos. Nos encontraremos con los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles.
Como ejemplo claro de los fluidos compresibles, nos encontramos con esta imagen de la jeringa con el aire, la cual puede expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerza sobre ella. Los gases, en este caso el aire, son fluidos compresibles por excelencia. Ahora, como ejemplo claro de los fluidos incompresibles, nos encontramos con el mismo experimento de la jeringa, pero en esta ocasión con agua. Estos no cambian su volumen por efectos de la presión. Los líquidos y los sólidos son considerados incompresibles. La principal aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Este se encuentra formada por dos recipientes de paredes rígidas. Cada uno de ellos contiene un fluido incompresible y ambos recipientes se encuentran conectados por una parte inferior. De este modo, la altura del fluido es la misma en cada uno de los recipientes. La peculiaridad de este sistema es que el área transversal de ambos recipientes es diferente, pues uno de ellos es mucho menor. En el equilibrio mecánico, la altura del fluido en ambos recipientes es la misma, por tanto las presiones de ambos recipientes también serán las mismas. De este modo, al ejercer una presión sobre una de las áreas, la presión también se ejercerá con la misma magnitud en todas las direcciones. Para igualar las presiones, el fluido se desplazará hacia la otra área, de modo que ambas presiones serán las mismas. Es decir, presión 1 será igual a la presión 2. Este sistema permite multiplicar la fuerza de un lugar a otro. De este modo se establece la siguiente fórmula. P es igual a F1 entre A1 igual a F2 entre A2. Recordando que la A se refiere al área de la superficie de la entrada y la salida, mientras que la F simboliza la fuerza de cada movimiento, y no olvidando que el área se puede expresar en centímetros o en metros cuadrados, mientras que la F se representa en newtons. Entre otras de sus atribuciones nos encontramos con el barril de Pascal. Este es el nombre de un experimento de hidrostática, supuestamente realizado por el científico en 1646. En el experimento, Pascal supuestamente introdujo un tubo vertical largo en un barril lleno de agua. Al verter el agua en el tubo vertical, el aumento de la presión hidrostática hizo que el barril estallara. El experimento no se menciona en ninguna parte de las obras conservadas de Pascal, y es posible que sea apócrifo, atribuido a él por autores franceses en el siglo XIX, y entre los que el experimento se conoce como el rompebarriles. Sin embargo, el experimento sigue asociado a Pascal en muchos libros de texto de física elemental. Otro de sus experimentos es la bola de Pascal. Imaginemos que tenemos una bola hueca como la que se muestra en la imagen. Esta bola tiene diferentes agujeros. Si llenamos una jeringa de agua o de cualquier otro fluido poco compresible y metemos la jeringa en uno de los agujeros de la bola y presionamos el fluido, veremos cómo este fluido sale por todos los agujeros de la bola con la misma intensidad y presión. Esta sería una explicación práctica al principio de Pascal. La presión que ejercemos sobre la jeringa se transmite al líquido que hay dentro y además se transmite de igual intensidad en todas las direcciones a todos los puntos del fluido. Cualquier presión aplicada
externamente se transmite a todas las partes del fluido encerrado. Ahora hablaremos sobre el principio de Arquímedes. ¿Qué es el principio de Arquímedes? Es el nombre con el cual se conoce a un postulado realizado por el matemático y físico griego Arquímedes. Este científico señaló que un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un líquido en reposo registra un empuje vertical hacia arriba que resulta idéntico al peso del volumen del líquido desplazado por el cuerpo. Ese empuje es una fuerza que se conoce como empuje hidrostático o empuje de Arquímedes. Su medición se realiza en newtons, una unidad del sistema internacional. De acuerdo al principio de Arquímedes, el empuje hidrostático se aplica en el centro de gravedad del cuerpo y depende tanto de la gravedad como de la densidad del líquido y del volumen del cuerpo. Como podemos observar en la imagen, se encuentran dos probetas de la misma medida, la cual contienen ambas la misma cantidad de líquido, a excepción que en una se encuentra un cuerpo o una semilla por fuera y en la otra el cuerpo de la semilla se encuentra por dentro. Esto hace referencia al principio de Arquímedes. Una de las aplicaciones del principio de Arquímedes son los globos aerostáticos. Los globos de aire caliente se elevan a la atmósfera por el principio de Arquímedes. La densidad del aire caliente que contienen tiene que ser menor que la densidad del aire que los rodea, por lo que el globo recibe un empuje ascensional que lo eleva. Si calentamos el aire contenido de un globo a una temperatura aproximada de 75 grados centígrados en un ambiente exterior que esté a unos 15 grados centígrados, conseguiremos una fuerza de elevación que será proporcional al volumen del globo. A esta fuerza, para que nuestros globos suban, habrá que restarle el propio peso del globo, que sería fuerza de elevación real es igual a fuerza de elevación producida por la diferencia de densidades en las temperaturas menos el peso del globo. Otra de las aplicaciones y principios de Arquímedes lo podemos encontrar en los barcos, ya que el principio dice de la siguiente manera: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo es empujado de abajo hacia arriba con una fuerza igual al peso del volumen del fluido que el cuerpo ha desplazado. Esta fuerza se conoce como el nombre de empuje hidrostático y se mide según el Sistema Internacional de Unidades en newtons. El empuje hidrostático depende así de la densidad del fluido y del volumen del fluido, desplazando igual al volumen del objeto sumergido, pues la Tierra, la aceleración de la gravedad es constante. Cuando la fuerza de empuje hidrostático es igual al peso del objeto, dejará de sumergirse. Un barco es esencialmente una carnaza llena de aire y tiene una alta relación volumen-peso, lo cual esto va referido a la carga que puede o no llevar, y ésta se desplazará rápidamente a un volumen de agua cuyo peso sea equivalente al peso del barco, y por esto es que el barco flota.
Una de las anécdotas más conocidas sobre Arquímedes cuenta cómo inventó un método para determinar el volumen de un objeto con una forma irregular. De acuerdo con Vitruvio, Ireón II ordenó la fabricación de una nueva corona con forma de corona triunfal y le pidió a Arquímedes determinar si la corona estaba hecha solo de oro o si por el contrario el orfebre deshonesto le había agregado plata en su realización. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que no podía fundirla y convertirla en un cuerpo regular para calcular su masa y volumen. A partir de ahí, su densidad. Mientras tomaba un baño, notó que el nivel del agua subía en la bañera cuando él entraba, y así se dio cuenta de que ese efecto podría ser usado para determinar el volumen de la corona, debido a que el agua no se puede comprimir. La corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir el peso de la corona por el volumen del agua desplazada, se podría obtener la densidad de la corona. La densidad de la corona sería menor que la densidad del oro si es que otros metales menos densos le hubieran sido añadidos. Cuando Arquímedes, durante el baño, se dio cuenta del descubrimiento, se dice que salió corriendo desnudo por las calles y que estaba tan emocionado por su hallazgo que olvidó vestirse. Según el relato, en la calle gritaba "Eureka", lo que significa "lo he encontrado". Con esto finalizamos nuestra actividad número 10. Espero haya sido de su agrado y que estas explicaciones les ayuden a entender un poco más sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Gracias.